Mis ganas de verte son más grandes que la distancia que nos separa. A nombre de la institución educativa Convenio Andrés Bello, les doy la bienvenida a todos los chicos del tercer grado de secundaria. El día de hoy vamos a iniciar con el tema funciones del lenguaje. Veamos entonces qué tenemos. Esperando que ya hayan leído las prácticas, ¿no? Que se les envió. Como siempre, les voy a pedir que guardemos silencio, que tomen los apuntes de esta exposición como técnica de estudio y apagar los teléfonos celulares. Hablemos de las funciones del lenguaje. Como deben saber, las funciones son expresiones que nos van a ayudar a transmitir las actitudes del hablante en una comunicación oral o escrita. Vamos a identificar las 6 funciones que ya conoces. Funciones del lenguaje. La función emotiva expresiva, la función conativa o apelativa, la función informativa referencial, no te olvides que también es llamada representativa, la función metalingüística, la función fáctica, fáctica o de contacto, y por último la función poética estética. Pero hay que hacer una pregunta. ¿A quiénes le debemos agradecer, conocer o estudiar el día de hoy las funciones del lenguaje? Tenemos primero que conocer a Karl Buller, es un personaje que nos dio a conocer 3 funciones del lenguaje. Él ha nacido en 1879 en Alemania, falleció en 1963 en Estados Unidos. Se especializaba mucho sobre filosofía lingüística y sobre psicología. También tenemos que hablar de Roman Jakobson, ¿no? Roman Jakobson, también filólogo lingüística ruso, nacido en Moscú, falleció en Boston, y también estudió el lenguaje, especialmente en sus dificultades. También se interesó mucho sobre la literatura, la poesía, los fenómenos y técnicas literarias. Estos 2 personajes fueron quienes nos dieron a conocer las funciones del lenguaje. Regresemos. Karl Buller, por ejemplo, nos habla sobre la función expresiva emotiva, la función representativa informativa y la función apelativa. Mientras que Roman Jakobson, la función fática, fáctica o de contacto, la metalingüística y la poética. Empezamos. El día de hoy, por ejemplo, al iniciar la grabación, utilicé estas 6 funciones del lenguaje y van a reconocer, ¿no?, cuáles han sido estas funciones que he utilizado antes de iniciar el tema. Empecemos con la emotiva expresiva. Recordemos cuáles son sus características. Vamos a expresar en esta función nuestros sentimientos, nuestras emociones. Oye, ¿y a quién vamos a tener en cuenta acá como elemento de la comunicación? Al emisor, ya que él va a comunicarnos su estado emocional. Veamos los siguientes ejemplos. Te quiero demasiado, no me dejes. Buenos días, amor de mi vida. Qué mal, estaban por ganar. Ay, 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 me duele mucho. Estoy muy nerviosa. Qué rica está la comida. Son ejemplos de esta función, ¿no?, donde expresamos nuestro estado emocional. La función representativa o referencial. Según la imagen, ¿no?, que observas, ¿cuál es la característica primordial de esta función? Es informar o transmitir un hecho real, un hecho objetivo. Y la función en la que se centra, el elemento de la comunicación en la que se centra es el referente. Veamos estos ejemplos.
La Tierra es un planeta. El hombre es un animal racional. La fórmula del ozono es O3. Hoy es viernes. Estamos en estado de emergencia. Son uno de los ejemplos de esta función. La función conativa apelativa. ¿Cuál es su característica primordial? Aquí vamos a centrarnos en las órdenes, en las sugerencias, ¿no? Pero vamos a captar la atención de alguien primordial. Este alguien es el receptor. Nosotros como emisores vamos a buscar transmitirle una instrucción y vamos a obtener una respuesta. Veamos los ejemplos. Hey, ¿a dónde vas? Espera un segundo. ¿No? Vamos a esperar la respuesta del receptor. Dame todo lo que tienes o dispara. ¿Me dice la hora, por favor? Retírate del salón ahora. Escúchame, por favor. Prohibido fumar. La siguiente función del lenguaje es la poética o estética. En esta función vamos a tener en cuenta mucho la literatura como acto de comunicación, ya que el mensaje que vamos a transmitir es el lenguaje embellecido, la palabra embellecida por el hombre. El elemento de la comunicación en la cual nos vamos a centrar será el mensaje. Veamos. Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento. Amar es cuando la abrazas y te olvidas del tiempo. Tan bello es el sol, tan bella es la luna, y alguien como tú no la cambio por ninguna. Tus ojos son luceros, tus labios de terciopelo, y un amor como el que siento es imposible de esconder. Siguiente. La función fáctica o de contacto. Aquí nosotros vamos a destacar mucho las fórmulas de saludo, las fórmulas de despedida que tú conoces muy bien, ¿ya? ¿En qué consiste? En iniciar, interrumpir o continuar una conversación, un acto comunicativo. Y el elemento de la comunicación en la cual nos vamos a centrar es el canal. Veamos los ejemplos. Buenas noches. Hola. Señor, disculpe. Probando, 1, 2, 3. Por supuesto. ¿Me escucha? Adiós. Continuaremos mañana. Por ejemplo, una fórmula de saludo es el hola, ¿no? O, ¿cómo puedo interrumpir un acto comunicativo? Un momentito, por favor. Puedo utilizar también hola, aló, ¿me escucha? ¿Y cómo finalizo una conversación? Nos vemos, adiós, etc. La función metalingüística, ¿a qué se refiere? Aquí vamos a utilizar el lenguaje para hablar del lenguaje. Y el elemento de la comunicación en la cual nos vamos a enfocar es el código. Ejemplo, sub significa debajo, por lo tanto subterráneo significa debajo de la tierra. Muy bien. Entonces, utilicemos el lenguaje para hablar del lenguaje. ¿Cómo? Los sinónimos son palabras de significado idéntico muy parecido. Antes de escribir la P o la B, se escribe M. La profesora de lengua española emplea la función metalingüística en sus clases. Leer es un verbo y detenidamente un adverbio. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Veamos ahora, vamos a estudiar el modelo de la teoría de la comunicación propuesto por Jacobson. Jacobson nos plantea la teoría de la comunicación lingüística, ¿no? Y ya como les dije, caracterizó también 3 funciones más, aparte de lo que hizo Carl Buller, ¿no? Y este es el modelo. Primero, el emisor, ¿no? El emisor tiene que ver mucho con esta función expresiva. ¿Por qué? Porque nosotros seremos
quienes vamos a dar a conocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo. Vayamos ahora al receptor. Son elementos que ya conoces, ya hemos estudiado los elementos de la comunicación en la primera clase. El receptor va a estar centrada en esta función, en la apelativa. ¿Por qué? Porque vamos, a partir del receptor nos va a dar a conocer cuál va a ser su posición frente a una orden, frente a un pedido. El canal va a estar relacionado con la función fática. Recuerda que son los saludos, es como iniciar, cómo interrumpir o cómo finalizar una conversación. Y el canal tiene que tener, tiene que ser o bien artificial, ¿no? O natural. El mensaje, ¿no? El mensaje. Aquí vamos a tener en cuenta a esta función, a la poética estética, ¿no? No es lo mismo utilizar términos, embelleciendo las palabras con términos objetivos, con información objetiva. El código se va a centrar en la función metalingüística, porque ya les dije, vamos a utilizar el lenguaje para hablar del lenguaje por medio de un código, ¿no? La lengua, nuestra lengua. Y por último, la función referencial, representativa e informativa que va a tener en cuenta el referente. ¿No? En conclusión, como se habrán dado cuenta, al momento de iniciar esta grabación, utilicé la función poética al darte a conocer la siguiente frase: mis ganas de verte son más grandes que la distancia que nos separa. Al darte el saludo al nombre de la institución, he utilizado la función expresiva emotiva y la función fática y la de contacto. La función apelativa la he utilizado al darte a conocer las recomendaciones, que apagues el celular, que guardes silencio, que utilices un cuaderno y un lápiz para la toma de apuntes. La representativa informativa y la metalingüística las he dado a conocer durante toda esta grabación para que puedas reconocer las características de estas funciones, ¿no? Entonces recuerda, las funciones del lenguaje son expresiones que nos ayudan a transmitir nuestros deseos, nuestras necesidades, las actitudes del hablante en la comunicación oral y escrita. También recuerda que las funciones del lenguaje pueden darse simultáneamente. Puedes utilizar 2 o 3 funciones en una sola expresión. Bueno, jóvenes estudiantes, me despido esperando que lo aprendido el día de hoy sea de gran ayuda para que puedas resolver tus prácticas. Nos vemos.